Hola, buenos días. Soy el ingeniero Marco Hernández. Gracias por estar aquí hoy. Voy a hacer una presentación que, a pesar de que el título es gigantesco, esta investigación empezó como otra cosa. Y lo primero era la intención de hacer, dale al siguiente. La intención era hacer un mapa de susceptibilidad a deslizamientos para la zona norte de Maracay. Pero ¿qué es la principal inquietud que abordamos Daniel y yo cuando estábamos revisando esto? Era la falta de información. Falta de información en tiempo real y falta de información que tuviese que ver con la parte académica de lo que conlleva un mapa de susceptibilidad. Voy a hablar rápidamente de la zona de estudio. Son las cuencas de los ríos El Limón y Madre Vieja en el norte de Maracay. Ambas cuencas son bien conocidas dentro de la comunidad, primero por el evento del 86-87 en el Limón y el evento del año pasado en el Castaño. Son cuencas que en el transcurso de nuestra investigación comparten muchísimas características morfológicas y tienen un detonador clave que son las lluvias, que son los periodos de intensa lluvia. Como pueden ver aquí en la imagen, esos puntos rojos son parte del resultado de este trabajo, que fue el inventario de deslizamientos entre 2013 y 2022, que está marcado ahí de manera simbólica. Cada punto rojo representa un deslizamiento que fue identificado a través de sensores remotos, específicamente utilizando imágenes Landsat y Sentinel-2 entre 2013 y 2022. El deslizamiento se identificaron uno por uno a través de la comparación de series de fotos, series temporales de fotos. Con respecto a las cuencas como tal, haciendo unas generalizaciones, en total de las cuencas suman casi 16.000 hectáreas. Viven prácticamente 250.000 de personas entre las dos cuencas, que están en zonas urbanas sin ningún tipo de planificación, valga decir, y que están sujetas constantemente al embate de las lluvias, porque aunque el deslizamiento quizás es la parte más importante, más llamativa de las consecuencias de las intensas lluvias en la zona, también sucede que hay muchísimas cuando llueve demasiado en esta zona, hay demasiadas inundaciones de calles, sistemas de drenajes colapsados, etcétera, etcétera. Eso daría para hablar días completos sobre todo lo que sucede cuando llueve en Maracay. Otra. Voy a hablar por encima rápidamente una metodología. Cuando estamos trabajando para hacer un mapa de susceptibilidad, Daniel, mi compañero en esta investigación, y yo, lo primero que tenemos que hacer es, mira, ¿con qué contamos? ¿Cuáles son los insumos para crear ese mapa? Los insumos, aquí voy a permitirme un momento hablar a modo general de cuando queremos hacer un mapa de susceptibilidad. Lo que queremos hacer es integrar capas temáticas sobre un modelo que montamos sobre un sistema de información geográfica. Nosotros estamos usando ArcGIS. ArcGIS nos permite integrar capas temáticas, geodatabases, información que vayamos recopilando. Al integrarla, podemos empezar a hacer cálculos, podemos empezar a hacer análisis sobre el GIS. Esos análisis se convierten, aprovechando una funcionalidad de ArcGIS que permite publicar de forma fácil, nos permite convertir esos mapas temáticos que pueden ser visualizados en la web. ¿Ok? De hecho, nosotros tenemos un mapa en una dirección, después se las hago llegar, donde pueden ver algunas de los inventarios que hemos estado haciendo con respecto a la ciudad de Maracay. Entonces, primero, necesitamos localización de deslizamientos históricos, que es cuando revisamos la literatura, no hay en Venezuela inventario que no sea el que hizo Singer en 80, que es bastante viejo, más de 40 años.
No hay uno específico para la ciudad de Maracay, no sé, se ven algunas cosas históricas, pero no se ve todo. ¿Qué sucede? Recurrimos a la base de datos de la NASA. La NASA tiene un programa que se llama GLC, que es el Global Landslide Catalog. Y resulta que tampoco hay información para Venezuela. ¿Qué hicimos? Construimos el inventario sobre la base de imágenes satelitales en series temporales utilizando Sentinel y Landsat. Empezamos a buscar los deslizamientos que se podían ver a simple vista. Algo muy fácil en esas montañas por el tema de la pérdida de la cobertura vegetal. La cobertura, avance, este es uno de más. Regresalo un segundo, ajá, hacia atrás. Aquí entonces voy a rematar esto rápidamente. El análisis de cobertura vegetal para saber cuál es el estado de la vegetación en el área. La geomorfología. La geomorfología, pero analizada a través de modelos digitales de elevación. La geología. La geología empezamos a utilizar el Atlas Geológico de Urbani de 2006, de 2004, perdón, que está en escala 1:25.000. Eso se montó en ArcGIS. El uso del suelo, unas capas de uso del suelo que se levantaron también con satélite, de cómo era la ubicación cómo era el uso de las diferentes parcelas de terreno en la zona norte de Maracay. Y una cosa importante, la cantidad de precipitación. Se supone que Maracay es la parte de Venezuela que más estaciones pluviométricas tiene según el INAME. Esa información no se consigue. ¿Qué recurrimos? Recurrimos al GPM, al modelo de precipitaciones globales de la NASA, que nos permitió cargar sobre una capa temática la cantidad de precipitaciones que los satélites detectan sobre las zonas en ciertos periodos de tiempo. Ahora sí, dale para adelante. Bueno, aquí estoy comentándoles un poco sobre qué es lo que principalmente empezamos a usar, es que se recurrieron a fuentes principalmente NASA y de la Agencia Espacial Europea. El Atlas Geológico de Venezuela está en escala 1:25.000 para nuestra área de estudio y para hacer un mapa de susceptibilidad para las comunidades del norte de Maracay deberíamos de tratar de trabajar en escala 1:5.000, 1:10.000, y eso es una limitante interesante con respecto a la geología, porque la geología está realmente bastante en una escala alta. Y los modelos de elevación digital se consiguen con unas escalas de 12.5 píxeles, metros por píxel. Hicimos un intento con una capa privada que estaba a 5 metros de píxel y con eso se pudieron hacer algunos cálculos interesantes. Como, bueno, hablando de las limitaciones, que la parte de información de las estaciones pluviométricas no estaba disponible, muchas veces cuando tú vas a la literatura, vas a las fuentes académicas, consigues las cosas en PDF, eso es un tema que está digitalizado, pero necesitamos eso en un formato que sea fácilmente manejable por allí, etcétera. Dale otra. Aquí voy a acelerar un poco la cuestión. Es más, vamos a irnos aquí rápidamente. Con la información de los DM se construyeron curvas isométricas. Las curvas isométricas nos permiten caracterizar la cuenca a nivel morfométrico. Rápidamente, estamos comparando la elevación acumulada contra la pendiente, especialmente las de abajo. Lo único que me interesa aquí resaltar es que estas cuencas son cuencas jóvenes, son cuencas extremadamente similares y tienen controles estructurales que se ven más que todo a partir de 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Dale la siguiente. La siguiente. Esas curvas isométricas nos permiten decir, estas cuencas están controladas en buena parte por la erosión. ¿Y qué hacemos? Basándonos en unos estudios ya hechos aquí, inclusive en la cordillera de los Andes, empezamos incluyendo los índices de erosión. Pero ¿cuál es el índice de erosión que más nos llamó la atención? El de potencia de corte de flujo, donde la incisión la controla la potencia del esfuerzo cortante. Es decir, es la energía que está en la cuenca. Y este es un mapa cargado sobre allí, sobre los índices de erosión en la cuenca del Madre Vieja. Si logran ver a la derecha,
la resolución no nos ayuda mucho, pero el índice de erosión en las partes altas de las cabeceras es alto, es muy alto. Dale a la siguiente. Bueno, esto es la escena en 3D cuando estamos calculando el índice de erosión sobre la zona de la cuenca de Palmarito, que fue la que del problema del octubre de 2022, y podemos ver a la derecha, de nuevo, la resolución como que no ayuda mucho, cómo el índice de erosión concordó con lo que después se vio en las imágenes satelitales. La cantidad de erosión en las cabeceras fue muy similar a lo que vimos después en las fotos satelitales. Y aquí hay una cosa interesante. El índice de erosión, aunque lo hicimos después del 17 de octubre de 2022, la información era de enero de ese año. Toda la información con la que trabajamos era de enero de ese año. Y imágenes Sentinel y el DM nuevo que recogimos era de septiembre de ese año. Dale otro. Bueno, en conclusión, este trabajo todavía sigue en proceso. Tenemos que incluir muchísima más información de datos de fuentes remotas, pero digamos que nuestro aporte ahorita en este momento es hacer ver que se requiere un hub integrado donde podamos encontrar, donde los investigadores puedan encontrar de forma rápida y accesible la información que se requiere. Y estoy hablando de mapas geológicos, mapas de uso de suelo, mapas que tengan que ver, la información pluviométrica, y es importante esto porque esto simplifica la velocidad de los trabajos, porque una de las cosas que creemos que puede pasar es que contando con la información en tiempo real, o por lo menos cercana al real, estos mapas de susceptibilidad pueden fabricarse inclusive antes que sucedan los eventos. Y eso es lo que creo que ya está en la última. Y lo que les comentaba es que en esa web pueden ver la capa temática que tiene el inventario de deslizamientos y que tiene toda la información relacionada con las inundaciones en la ciudad de Maracay. Y bueno, están mis datos de contacto y creo que estamos listos. ¿Alguna pregunta? Ajá, por allá arriba. Por aquí. Gracias. Ya de micrófono. Bueno, si puedes venir por acá para que la audiencia online pueda escuchar mejor. Mi nombre es Alejandro González, soy de aquí de Geología de la UCB. También se comentó Python, de qué forma se utilizaron los módulos de Python con respecto a ArcGIS. ¿Se utilizaron más que todo para base de datos, para colocar datos, o si se programó alguna extensión que nos ayudara a calcular los índices de erosión? Ok. Para los índices de erosión, esas son fórmulas que se colocan sobre cuando se están haciendo los análisis espaciales. Están las funciones de ArcGIS que lo simplifican muchísimo. Con el Python se usó para las curvas isométricas. Las curvas isométricas se armaron sobre un código que esperamos más adelante lo podamos poner público en un repositorio abierto, porque fue un Jupyter Notebook. Eso se hace con Jupyter Notebook. Y genera échalo para atrás, para que se vea. Está como con la tercera. Está como la tercera. Se hace con Jupyter Notebook y la tercera. ¿Y la siguiente? Las curvas isométricas, esas. Eso está en Jupyter Notebook. Tú haces el código, se generan los gráficos con plots y nosotros lo tomamos y lo ponemos aquí o lo ponemos en el trabajo. Pero lo que nosotros recomendamos en este punto es Jupyter Notebook es lo máximo en el sentido de que puedes programar cómo se calcula, esas son fórmulas, y además puedes hacer consultas a diferentes fuentes de datos. En este caso, nosotros hicimos sobre una geodatabase, porque esa información viene del mapa de pendientes. Porque con el DM, para que tengan una idea de cómo se hace esto, se agarra el DM, que es un producto ya de satelital, se convierte en un mapa de pendientes, sobre ese mapa de pendientes se ejecuta el código Python para poder sacar esas curvas. Y bueno, pudiera estar aquí días hablando de todo lo que se puede hacer. ¿La otra pregunta? Otra pregunta.
Sí, ya no es. A ver, ¿cómo se está? Ah, está unido. Sí, sí, claro. Hola, buenos días. Bueno, varias cositas. Bueno, mira, en primer lugar, me dio curiosidad porque comentaste que no tenías como más datos en función de, o sea, en cuanto a inventarios de deslizamiento. Te cuento, en mi caso, en el año 2008 a 2010, Misión Ciencias hizo varios proyectos de sostenibilidad del movimiento en masa. De hecho, yo soy una de las tesistas del Limón. Y hay tesis, de hecho está en ese grupo se ve, tanto de la parte de Madre Vida, que será el Castaño, como la cuenca del río Limón. El saber UCB está, de hecho yo te puedo dar las anotaciones. Ahora, lo que me da curiosidad y la otra charla que vi hace rato, es que estamos hablando un poco de la parte geológica, la parte geomecánica, ¿no? Entonces, hay que tener un detalle con llegar a mapas de susceptibilidad dependiendo de la metodología. Porque fíjate que tanto como tú expresaste como la otra compañera anterior, llegaron a mapas sin la parte geomecánica. Entonces hay que tener o hay que hacer como un enunciado, mira, o estamos en proceso porque esas variables hay que meterlas. Y eso por ahora los sensores remotos no podemos llegar a eso. Podemos tener modelos digitales de erosión, pendientes, erosión, irnos con radar. Podías meter en cobertura digital en NBDI, pero la parte geomecánica siempre es un valor importante sobre todo este tipo de datos, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Yo tengo los datos crudos, tanto de esas dos investigaciones, y se llegaron a la parte geomecánica muchísimas informaciones. E incluso también la parte estructural de fallas, porque en la zona, por ejemplo, en el Limón y el Castaño, a diferencia de lo que pasó en Tejería, hay el tema del gneiss granítico Cheroní junto con la falla. De hecho, si tuviéramos mayor población en la zona del Castaño, la mortandad hubiese sido más, porque no estamos hablando de estos sedimentos, sino que fueron peñones que se vinieron. Entonces, eso también es importante acotar en este tipo de investigación. Muchísimas gracias. Gracias. Rapidito, no hemos llegado al mapa de susceptibilidad todavía. Ese es el mapa de erosión solamente. De hecho, cuando les dije que el trabajo está en un proceso, es porque, como en efecto dice ella, no se puede llegar al mapa de susceptibilidad con esta información. Esto le falta por lo menos un año de trabajo, porque no se puede llegar a mapa de susceptibilidad sin incluir otra serie, como está comentando la compañera, de datos. Y con respecto a lo que estás diciendo, lo de los datos, sí te sería bueno saber cuál es la referencia del trabajo, porque para ver si ya está dentro de la recopilación, porque la recopilación de datos para el Limón es súper extensa y tiene bastantes detallitos que tomar en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Gracias. Gracias también a la compañera por compartir información. Que eso es lo importante, eso es lo que queremos llevar a cabo con estos tipos de eventos para que compartamos todo.